Hola, ¿qué tal amigos del Popular? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Vianey Aranda y en esta ocasión tenemos vía llamada telefónica a Jesús Hernández, quien es consultor reglamentario, que tiene que ver con todos estos temas de migración y de protección a muchos mexicanos, mexicanas que han tenido que salir del país, que han tenido que refugiarse en diferentes países, pero especialmente en Canadá. Y es un tema muy importante porque justo ahora con tantas reformas de tantos países que obviamente involucran directamente a México y a Canadá. Le agradezco bastante el que haya aceptado esta llamada. Hola, Vianey, ¿cómo está? Y gusto en saludarte. Y efectivamente, como consultor reglamentario canadiense, tengo la oportunidad de compartir la experiencia de más de 29 años y donde como director de CEI Canadá hemos ayudado a muchos latinos y a muchos mexicanos. Y efectivamente, como lo dices, la situación de la crisis, sobre todo de la seguridad y la situación a nivel internacional, hace que muchas personas emigren también a Canadá y no solo emigren, trabajen, estudien, sino también busquen cómo protegerse la vida aquí. Y pues bueno, tengo varias experiencias de muchos mexicanos que podría contarte. Así es que, Vianey, dime, ¿por dónde quieres que comencemos? ¿Cuál es lo que te interesaría saber para comunicarles aquí al Popular todas las situaciones que son de importancia para tu auditorio? Pues mira, creo que deberíamos empezar un poquito hablando de cuáles son pues las funciones exactas que realizas en este marco migratorio y también conocer desde tu experiencia con estas nuevas reformas migratorias de Estados Unidos que prácticamente afecta directamente a Canadá y a México. ¿Cómo consideras que está impactando en ambos países? Y también algo muy importante, hay cierto número de personas que emigran a Canadá por una mejor calidad de vida y de educación, pero ¿qué pasa con todas aquellas que buscan refugio porque su vida está en peligro en México? Así es, Vianey. Mira, te quiero decir que en Canadá la profesión de dar asesoría, consultas, mismo por internet o poner información, está reglamentada. Es decir, no cualquier persona va a dar esos consejos porque tú sabes, Vianey, alguien te da un consejo, pues tú vas a mover cielo, mar y tierra para lograrlo. En esta situación hay mucho fraude, hay desorientación y es penalizado criminalmente delante del Código canadiense, en la cual una persona que cobre o que asista o que diga un comentario y que no esté regulado, pues pone en peligro la vida de las personas. Entonces, como servidor profesional canadiense en inmigración, tenemos en nuestra firma de CEI Canadá abogados y consultores especializados que podemos ofrecer esta información y somos responsables ante el gobierno canadiense que nos permite ofrecer este servicio y que Inmigración Canadá nos reconoce a nosotros también. Si alguien quiere tener una representación, ayudarle a las personas para entender las reglas del juego aquí en Canadá, que a veces no son tan, pues para eso estamos para servirles. Por otro lado, hiciste claramente algo que sucede en Estados Unidos, que hay una gran política de acuerdo a desde que ya se sabía que Trump deseaba ser presidente de Estados Unidos, dijo, vamos a atacar fuerte a la inmigración, en particular a la cuestión ilegal. Muchas de las personas que llegan a Estados Unidos, tú lo sabes bien, Vianey, es porque tienen riesgo de su situación, de su vida, y que llegan a Estados Unidos y se encuentran con una situación que no pueden hacer otra situación más que buscar protección. Y efectivamente, muchas de las personas que están ilegales en Estados Unidos, que no han pedido una protección en Estados Unidos, pueden venir a Canadá y pedir protección. O sea, no necesariamente tienen que irse nuevamente a su país de origen. México. A México en este caso, pero solo información legal que te proporciono, pueden pasar en un punto fronterizo desde el momento en que tengan un familiar, un papá, mamá, hermanos que ya están en Canadá con un visado o que estén ya como residentes permanentes o en proceso de refugio.
Si no tenemos ese lazo de parentesco, hasta un sobrino puede ser, o un tío aquí en Canadá, no podrían atravesar la frontera canadiense. Esto es unas nuevas medidas que se dieron a partir de marzo del 2023, en la cual no puede ya cualquier persona viajar porque las reglas del tercer país seguro entre Estados Unidos y Canadá solo permiten a ese tipo de personas que entren. Anteriormente había, digamos, en el 2023, antes de que entraran en vigor, más de 26,000 mexicanos entraron de manera irregular porque había un mecanismo que entraran ahora sí que por la trocha, la vereda, y de ahí, estando en suelo canadiense, tenían el derecho de pedir protección. Ahora, con estas restricciones, pues ya solamente los familiares pueden hacer este movimiento. Y bien, hay personas que no tienen familiares y ¿qué es lo que van a hacer? Meterse de manera ilegal a Canadá, que pueden hacerlo si después de 14 días piden refugio, pero al día de hoy con ese control de fronteras ya es más complicado y algunos arriesgan su vida. En invierno recientemente, hace 15 días, rescataron una familia que atravesó en pleno invierno, en la cual casi se mueren congelados. Gracias a la vigilancia de la patrulla fronteriza pudieron rescatar a estas familias. O sea, es peligroso atravesar la frontera. Y por eso es que hay que hacerlo de manera legal lo más que se pueda para poder pedir protección y auxilio aquí en Canadá. Se podría decir que entonces desde marzo del 2023 se complicó más el proceso de ingreso a Canadá en todos los ámbitos, pero aquí lo más preocupante es justo, ¿no? La premura y la urgencia que muchas personas mexicanas necesitan salir del país para mantener a salvo su vida, a salvo a su familia. Ustedes como consultores tuvieron un acercamiento, hubo alguna conversación con el gobierno canadiense para hacerle llegar esta información, ¿no? Me imagino que fue por el aumento de afluencia de migrantes a Canadá, que no necesariamente buscaban refugio, ¿no? Sino una mejor calidad de vida o de educación. Y entonces, pues fue como una estrategia para que ellos, pues dijeran, no, ya está aquí, ¿no? Ya son, muchos. Sucede un fenómeno, el cual estamos hablando de las personas que atraviesan por tierra. Pero muchas personas van a atravesar por aire para llegar al suelo canadiense. De hecho, una persona que baja del avión y dice la verdad que tiene temor de su vida va a ser aceptado en un proceso, pero varias de las personas que llegaron antes del 2023 no eran realmente verdaderos refugiados. Es decir, son personas que llegaban para poder obtener un permiso de trabajo. Algunas de ellas teniendo un visado de estudiante, teniendo un visado de trabajador. La manera es salir de mi país, de México, agarrar un visado y entrar a Canadá. Entonces, por eso es que se instauraron, digamos, quitarle los permisos a los mexicanos, el visado, de ahí salió, ¿no? En febrero del 2024 los mexicanos ya no tenían esa posibilidad de tener un ETA, un viaje electrónico fácilmente accesible, que era solamente ver que no tengas problemas criminales. Ahora se imponen las visas a los mexicanos. Todavía, al día de hoy, si tienes una visa americana, puedes sacar un documento de viaje electrónico inmediatamente para entrar a Canadá. Entonces, las restricciones que se están realizando, Vianey, al día de hoy, es por dos razones. La primera es que el gobierno ha detectado que muchas personas que vienen a Canadá no realmente tienen un motivo de proteger su vida. Claro. Y esto ocasiona y se da cuenta, ¿cómo se da cuenta? Porque la mayoría de los refugiados mexicanos que vienen al día de hoy, el 70% son negados. ¿Y por qué son negados? Porque pues no tienen las bases para saber qué es una persona a proteger y qué es una persona que tiene temor de su vida como tortura, que en México sucede esas situaciones por las cuestiones criminales. Pero los que llegan a Canadá abandonan ellos mismos su refugio. ¿Y por qué lo abandonan? Pues porque a lo mejor se vinieron a la aventura, a buscar, a conocer, y obvio que si tú no tienes realmente un temor y no aprendes el idioma y no sigues las reglas de Canadá, porque es un país muy reglamentado, pues entonces se desesperan y se van a ir, o algunos aprovechan un puente para llegar a Canadá, y de Canadá, ¿qué hacen? Pues ir a alcanzar a la familia, irse de Canadá a Estados Unidos. Eso el gobierno lo ha detectado y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces la política actual, que nos estamos hablando hoy bien, es verificar bien que una persona de estudiante venga realmente a estudiar, que un trabajador realmente sea un trabajador y que un visitante sea realmente un visitante. Ahora, no importa, Canadá sigue abierto. Canadá no está diciendo yo no voy a recibir nuevos personas que vengan a proteger su vida, sino que si tú tienes la posibilidad de tener un visado,
llegas aquí a Canadá porque es válido cualquier medio para salvar tu vida. Entonces, sea que entraste por tierra, sea que entraste por aire, pues puedes tú tener ese tipo de protección. Ahora, la cuestión técnica es, si yo vengo a Canadá a proteger mi vida, tendré mis prestaciones, porque la Convención de Ginebra del 51 obliga a cada país a decirle, si usted recibe una persona para estudiar su caso, tiene que darle alimentación, hospedaje, permisos de trabajo, ayuda financiera, educación a la familia, salud. Esos elementos se los dan automáticamente a una persona que pide protección, pero no significa que al final de la historia se va a quedar. Por ejemplo, algo claro que te pongo bien ahí, que con la experiencia que tengo. Señor Hernández, voy a pedir protección. Y bueno, y dime, ¿por qué pides protección? Pues porque me están extorsionando, ¿ok? Entonces, esa cuestión ante la ley no está tipificada. O sea, existe la Convención de Refugio por algún elemento específico, por tu creencia religiosa, por tu orientación sexual, por algunos elementos claros, pero no dice por extorsión. La Convención del 81 de tortura dice porque tú ves o delatas a alguien de algún tipo de corrupción. Entonces, al no tener el fundamento claro, pues va a ser rechazado. Lo importante acá es que preguntarse, ¿y por qué tienes ese tipo de extorsión? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que tú viste? ¿Qué es lo que analizaste? Para que entonces comencemos a trabajar y darle el fundamento necesario y entonces tengas un final feliz, porque la persona que pide refugio firma una orden de expulsión y cuando son expulsados de Canadá al ser negados su refugio, pues ya es difícilmente que puedan volver aquí a Canadá. Viene. Entonces justo lo que sugiere es que pues se lleve a cabo este proceso de la manera pues más legal posible y que sea pues un procedimiento asesorado, ¿no? Usted sugiere que las víctimas de algún tipo de las múltiples violencias que hay en México y por las cuales tengan que salir del país y pretendan acudir a Canadá a solicitar refugio, lo hagan pues de una manera muy consciente, porque entonces la única diferencia de antes y después es que ahora ya se está revisando pues más y ya no es tan fácil engañar o quizás no engañar, ¿no? Es justo lo que dice, ¿no? O sea, yo como persona violentada pues estoy diciendo tal cual me están pasando las cosas, ¿no? Me están extorsionando, pero tal vez en la ley no está establecido de esta manera. Entonces, a todas las personas que quieran pues pedir refugio en Canadá, ¿cuál es el proceso? Bien, en este caso, mira, en primer lugar, seamos honestos, Yanei. Tener una información clara de lo que es un proceso y transparente, mismo en Canadá, no es obvia. Y segundo, menos en español que la puedan obtener. Entonces nosotros, yo soy de origen poblano y como te decía, tenemos aquí ya muchos años y además tenemos 16 años transmitiendo en vivo, en línea, unos consejos que son totalmente gratuitos. Nosotros no cobramos nada. Lo que queremos es ayudar al paisano que al mínimo tenga conocimiento de que sí, tiene un problema como grupo vulnerable, llámale a los niños, llámale a las mujeres, llámale a los indígenas, llámale a los ancianos, sí, pero el problema que tiene el día a día hay que fundamentarlo, no hay que quedarse con el problema, sino hay que ir al fondo de dónde viene, y como las personas no tienen ese concepto de decir, bueno, yo quiero salir porque me están amenazando y punto final, en la audiencia va a ser más el fondo y por eso pueden riesgo de perderlo. ¿Qué hay que hacer? Nosotros ofrecemos todos los días miércoles en SEI Canadá, entonces puede buscar seicanada.com gratuitamente una ráfaga de preguntas durante una hora. ¿Cuál es su situación? ¿Qué problema tiene? Y lo respondemos nos escriben en el chat, ¿verdad? En un en vivo y ahí lo respondemos. Y tenemos otro servicio que también es gratuito, Vianey, es los días martes a los que pertenecen a una comunidad de WhatsApp. Abrimos 5 minutos. Señor, no le va a cobrar nada, escucho su situación y ahí la persona va a poder expresarme sus problemas y desde ese momento pues ya tiene unas pautas, tiene unas guías para que no venga ignorando la situación, porque en las redes sociales, tú sabes muy bien, hay desinformación total y normalmente a veces se van con lo que dicen y algunos llegan acá y no tienen nada que ver con la realidad de que están viviendo porque le venden la luna y las estrellas y al final de la historia pues se venden totalmente desamparados, no tienen los puntos de referencia legales. Te quiero decir una cosa, en sí el gobierno canadiense quiere recibir a esas personas, tiene los recursos para hacerlo y los comisarios en las audiencias quieren aceptarte porque saben la realidad del país, no porque tú llegas y la presentes. Hay estudios internacionales que lo hablan claramente y pues eso hace que tengan una gran credibilidad. Pero ahí viene la parte técnica y legal, que hay que tener una buena asesoría, porque en la mayoría de los casos tú vienes y cuentas tus penas, pero la forma de presentar estos argumentos no significa que tengan la base legal.
Desde su experiencia me comenta que más de 30 años, ¿no? Ha realizado este acompañamiento. ¿Considera que precisamente aquí en México ha aumentado el número de personas mexicanas que están solicitando un refugio a Canadá? ¿O ha Sí, disminuido? digamos que ha aumentado en el sentido de la necesidad, porque ha habido esta situación de una necesidad de violencia, pero Ujú. ha disminuido por las políticas de control. Anteriormente, como decimos, Raimundo y todo el mundo podía venir a Canadá, solo necesitaba hacer su verificación de 5 minutos, $7 y tenía su autorización para entrar. Ahora no, ahora tiene que tener un visado, pero Ujú. igual tiene el derecho de pedir protección una vez que toque suelo canadiense. En ese sentido, digamos que a partir de las políticas que entraron en marzo del 2022, cayó drásticamente la aplicación de refugiados, pero ahora se vuelve a aumentar por la situación, y no solamente la situación de México, sino también la situación de inseguridad que se viven de los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, el número se ha ido incrementando, no a las cifras alarmantes que llegamos a ver hasta cerca de 120,000 al año, ¿sí? Se han restringido, pero sí ha habido un aumento en la frontera que solo los que tienen familiares pueden atravesar. Y los que no tienen familiares, pues ahora sí que están buscando otras alternativas, que algunas de ellas serán hacer otro tipo de aplicaciones y desde su país, si es que está en México ya, puede hacer una aplicación, venirse como trabajador, porque la experiencia que tuviste en Estados Unidos es muy equivalente a la experiencia aquí en Canadá, o las licencias también. Eso facilita que cuentes un empleador o alguien que tiene la capacidad financiera de venir a estudiar, que es otra manera de poder hacer un trámite regular, o alguien que tiene un buen capital, hablábamos de $250,000, equivalente en pesos mexicanos, de dólar canadiense, y puede venirse por tratado de libre comercio a hacer una inversión aquí también. O sea, hay mecanismos Hay que pueden ayudar. mecanismos. Hay formas que se pueden hacer desde el punto de vista legal y no precisamente que vengan corriendo. Obvio, la mayoría de las personas quieren ya, mañana me quiero ir y quiero salir de la situación, pero bueno, depende ahora sí que el paciente es el remedio. Entonces tratamos de buscar la mejor medida a cada persona y ayudarle de acuerdo a sus circunstancias. Tiene la capacidad de pagar una firma especializada, como lo es SEI Canadá, perfecto. Si no, busque otros colegas, consultores reglamentados canadienses que le podrán ayudar. Hay una comunidad latina muy sólida, que habemos una agrupación de más de 150 consultores latinos que estamos aquí en Canadá, y entre ellos tratamos de ayudar a que no sean víctimas de fraude, que no se deje engañar, porque tú sabes que le van a vender una oferta de trabajo a alguien por Facebook, que eso no existe realmente, y esas personas pues de por sí que quieren ese sueño de estar en un país donde puedan trabajar, son realmente abusados y también son vulnerables. Entonces, es nuestro trabajo el que hay que hacer. Obvio que es una gran labor, no creo que vamos a poder estar en contra de todas las redes sociales y acabar esa situación, pero sí, como tu medio, dar información que antes de que venga a Canadá se informe, tenga las bases, para que cuando esté aquí a Canadá pues tenga un punto de referencia mismo para exigir a su propio abogado cómo debe ser su caso llevado. Desde su experiencia, justo con personas mexicanas, ¿podría detectar o nombrarme algunos estados de los que provienen de acá de México que han solicitado refugio en Canadá? O sea, se podría decir que los estados que con mayor incidencia de vulneración en este tipo. Mira, hay un grupo que es interesante, que es las mujeres víctimas de violencia, y la violencia después de la pandemia se incrementó en varios lugares, en particular en México, pues no importa de qué estado viene, la violencia es de todo el país, ¿sí? Claro. Entonces, las mujeres que nos hablan que son víctimas de abusos y que ni siquiera hay protección de la parte de la autoridad mexicana, pues bueno, van a venir acá y explicar. Muchos de los casos son aceptados solo con una buena explicación y detalles de su situación, porque lo que expliquen en Canadá va a ser totalmente a puerta cerrada. No existe divulgación de la información del agresor o de la autoridad mexicana que no cumplió su deber de protección. Entonces, eso ayuda mucho a que las personas puedan hablar. Siguiente, eso puede ser de cualquier parte de México. Ahora, si hablamos de la violencia, del crimen organizado, anteriormente, pues sí, habían estados, como se conocen, de donde hay mayor violencia, donde hay tiroteos, donde hay extorsiones. Desgraciadamente, al día de hoy me he encontrado, antes eran estados como Sinaloa, Culiacán, Guanajuato, ¿sí? Pero ahorita estamos recibiendo personas que me dicen de otros estados donde
hipotéticamente no había ese tipo No de... había, no pasaba de antes. Puebla, por ejemplo, de Veracruz, bueno, ya existía, Sí. como de Morelos, de Cuernavaca, de Querétaro, donde te diría que hay menos demanda es todavía de Mérida, ¿ok? De Yucatán, ¿sí? Pero de ahí en fuera, casi todo el país, digamos, el día de hoy tiene esta situación de temor, y sobre todo por la cuestión de extorsión y sobre todo los grupos criminales que están constantemente acechando a la persona, en qué momento pueden abusar de ella. Y hablando respecto a las y los asesorados que provienen del estado de Puebla, ¿cómo son las cifras? No te puedo tener estas cifras en este momento, Vianey, si quieres las podríamos proporcionar más adelante las cifras exactamente, pero digamos que por porcentajes en general, digamos que de Puebla, ante los años pasados al día de hoy, yo diría que han incrementado, según mi impresión personal, Claro. Han sido de un 30-40% el aumento, ¿sí? Y el problema no es tanto que haya un aumento, sino que la constancia de la situación, como que siento que va a ir incrementándose, porque no hay la cuestión de la autoridad como tal local que ayude a estas personas a hablar. Es decir, mismo si se denuncia, ahorita hay un gran temor de no denunciar, porque claro, precisamente tienen el riesgo que se fugue información de la parte criminal, y entonces pues me salió más caro el caldo que las albóndigas. Entonces esa situación hay que ayudar mucho a las personas a que hay que hacer lo que les llama aquí en Canadá el intento de protección. Es decir, no te vamos tampoco a meter a la boca del lobo a que hagas sus documentos, sino que hay elementos en la cuestión. Se basa la Comisión de Refugio, no es que te quedases de brazos cruzados tampoco, sino que qué intento hiciste. Entonces háblame esos detalles, que te presentaste, es que hay otras organizaciones, hay otros medios para poderte defender y ayudar, y esos elementos que hizo esa persona muchas ocasiones son suficientes para que una persona sea aceptada aquí en Canadá, y no precisamente tener la prueba de que hizo una denuncia. Sí. Y en esta parte justo de todas las personas que piensan y que aún pues tienen justo en esta parte de desinformación la idea de que es muy difícil y de que el gobierno canadiense es muy similar al estadounidense y que no quieren a los migrantes, porque es como un argumento que se repite mucho. ¿Usted qué le sugiere? Acercarse a un especialista en el tema, pero ellos, ¿cómo pueden saber qué tan real es la información que ellos les están dando? ¿Tienen que contar con una certificación? Bien, en primer lugar, en general en la población, como tú lo dices, hay una sensación de que no hay opciones y que Estados Unidos está rechazando a todo el mundo, y que por ende Canadá también está rechazando. La realidad, sabes bien, Vianey, que no es así. La mentalidad de Estados Unidos es muy diferente a la mentalidad canadiense. Entonces no hay que confundir eso. Ahora, cuando las personas comienzan a investigar sobre Canadá y dicen, ups, hay una situación, hay una opción, la historia entre Canadá y Estados Unidos es que Canadá acepta más refugiados que Estados Unidos en toda su historia. Los tiempos de tratamiento son más rápidos que en los Estados Unidos, y los criterios de admisión son más amplios en Canadá que en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos casi tiene que ser una cuestión política, y una mujer víctima de violencia no te la van a aceptar fácilmente, a no ser que esté ligada a una cuestión política. En Canadá es más abierta esa situación. Ahora, cuando las personas comienzan a investigar eso, se encuentran a la inversa, Vianey, que es muy fácil hacer el refugio, que es muy fácil aplicar, no es difícil. Entonces, eso es lo que encuentran en las redes sociales. Claro, ya cuando estás en el proceso se dan cuenta, ups, no era tan fácil ni tan obvio como yo pensaba, ¿no? Vendí todo, dejé todo, y al rato me encuentro con que en Canadá pues yo no veo un final feliz porque pues no tuve buena asesoría. Entonces, la situación acá es que sí pueden las personas asesorarse. La primera fuente es la Comisión de Refugio de Inmigración en Canadá, ¿ok? Es la fuente oficial. Como tú lo sabes, hay que ir a la fuente. Y la fuente es Inmigración Canadá, y en Inmigración Canadá hay una fuente que es la IRB, Immigration Refugee Board, o en francés se apela la CISR, la Comisión de Inmigración y Instituto de Refugiés. Ok, sea que la busques, pero ahora con el internet, pues fácilmente puedes encontrar las páginas en español, y ahí vienen todos los detalles y las legislaciones y todos los programas y los cartables de todos los países, de cómo se analizan y con qué material trabajan para poderte aceptar refugio en Canadá.
Ahora, la situación es que es tan denso y tan complejo que a veces digo, Dios mío, y entonces por donde yo comienzo, mi caso en particular, ¿cómo es? Y por eso el gobierno en la página de Inmigración Canadá dice qué personas pueden asesorarlo. Ahí mismo dice quién puede ser su representante, y está una lista de las barras de abogados, está una lista de los notarios de Quebec, está la lista de los consultores, y que le pueden permitir ayudar en este sentido, ¿ok? Y ahí puede tener ya un punto de referencia muy claro para decir a quién yo a lo mejor voy a pagar una consulta. Hay muchos colegas, como te digo en español, que también hacen su gran esfuerzo de ayudar, pero al final de la historia, pues es un trabajo profesional, es un honorario profesional, y pues si alguien quiere realmente, pues busque personas que tengan experiencia, como en todas las áreas profesionales. Si tienes experiencia, tienes más herramientas en tu cofre de ayudar a que una persona que acaba de iniciar como consultor o abogado. Pero bueno, en este caso, lo importante es que se acerquen a personas que están reglamentadas, porque el gobierno vigila la acción profesional de estas personas para ayudar a los latinos y en particular a los mexicanos que están y que necesitan ese apoyo y tranquilidad sobre todo y confianza para que puedan tomar ese paso, porque viene, hay una situación, muchas personas que me estarán escuchando a lo mejor en este momento viven esa situación, pero no saben ni por dónde comenzar y además tienen miedo de hablarlo porque se vaya a divulgar y además tienen el temor de que si llegan a Canadá, pues ¿quién los va a recibir? ¿Dónde van a estar? ¿Quién los va a acompañar? Si a veces dicen, si estando en mi país tengo problemas, o sea, imagínense yo en otro país que ni siquiera hablo el idioma, que no conozco a nadie. Vianney, les digo a esas personas que en Canadá es un país tan humano que si tú llegas acá hay intérpretes, hay organismos, hay asociaciones que a veces mismo teniendo un familiar no significa que el familiar te va a ayudar, tú lo has escuchado muchas veces, no, hay asociaciones, hay presupuesto del gobierno para recibir a las personas hasta en hospedajes temporales para que reciban su ayuda mientras aprendes el idioma, mientras encuentras un permiso de trabajo, hay una ayuda financiera. Entonces hay servicios que te pueden ayudar y esa es la otra opción, los servicios comunitarios que el mismo gobierno subvenciona para ayudar a estas personas y no se sientan desamparadas y no van a estar en la calle viviendo, mucho menos, ¿verdad? Sí. Pero obvio que bajo este esquema hay personas que abusan diciéndole, es fácil venirse, hágale ABC y ya se quedó y chao, bye. Y esos son los que ahora sí que pagan el pato porque dicen, les venden, véngase a Canadá, va a tener esto fácil, va a tener esta ayuda, yo le indico cómo, pero son personas que no están reglamentadas, que solamente van a aprovechar la necesidad. Y nuestro punto es simple, venga a Canadá, hay un país que lo está ayudando, si logra pasar el filtro, diga la verdad, declara su problema, pero asesórese antes de declarar, porque esa declaración va a ser el punto de referencia, el parteaguas de que vaya bien su aplicación o no vaya bien, porque el gobierno canadiense va a decir, bueno, si usted viene y me explica A y luego en la audiencia me dice B, pues ya no le creo y va a perder su caso, aunque realmente todo sea verdad, que el gobierno no puede verificar nada en México porque está para proteger, no para delatarlo. Entonces, eso es parte de los mecanismos que tiene el gobierno y hay varios elementos legales que nosotros los ponemos en las redes sociales, en seicanada.com, hay webinars. De hecho, el Spotify, el podcast, perdón, en Spotify más escuchado, yo lo elaboré explicándole claramente cuál es la visión de un programa de refugio que desde el punto de vista para que tenga las bases y pueda tener tranquilidad en su propia aplicación para poder lograr con éxito el proyecto de su familia. ¿Qué otra cuestión viene ahí? Hablando del tema, ya que me permitiste, sí, claro. A veces las familias se vienen y dejan a los hijos. Error, pero uno si tiene la posibilidad de verse con los hijos, tráigalos, porque no es porque no conozca a nadie que va a haber mayor problema, al contrario, no deja a sus hijos donde hay más peligro, y claramente estadísticamente hablando entre Canadá y México, es más peligroso dejar a sus hijos en México que en Canadá. Claro, ya cuando piden protección, hay un bloqueo y no van a poder venir los hijos fácilmente, y entonces es una desesperación de los padres de no haberse venido con los hijos. Entonces, si hay la posibilidad que se vengan con ellos, de esta manera, pues la familia estará feliz, y en Canadá, obvio, que es más tranquilo, tendrá más respeto. Y hablando de la diferencia entre Estados Unidos, aquí en Canadá tú vales por quien eres nada más, no por lo que tienes, ni de dónde vienes, ni tu raza. Es una belleza este país en que si tú eres mexicano te respetan como mexicano, punto final. No es ni tu estatuto, no es ni tu origen étnico, como desgraciadamente pasa en Estados Unidos. Aquí no circulan las armas, ¿sí? Aquí hay restricción de esas cuestiones y esa es la parte que es importante destacar, que es el mejor país para los emigrantes integrarse en Canadá, porque el único límite va a ser tú mismo, tu idioma, tu profesión, y tú vas a salir adelante en cualquier esfera aquí en Canadá. No va a ser limitación ni la política, ni la economía, ni la cuestión racial, ni la cuestión de violencia aquí en Canadá.
Obvio, no es una sociedad perfecta, pero es poco probable que realmente una persona sufra que su hija tenga, sus hijos tengan miedo de irse a la escuela, de viajar solos, de hacer su vida normal. Aquí eso es algo extraordinario, que los hijos todos son totalmente autónomos, las mujeres son bien protegidas, más protegidas que en otros países, y no tienen ese problema de la discriminación de otros latinos. Aquí un latino ayuda a un latino, a diferencia que en Estados Unidos un latino te mete problemas y trabas para salir adelante. Bueno, siempre y cuando buscando los buenos latinos, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, Vianey, no sé qué otra pregunta te gustaría que explicara. De justo los países de Latinoamérica, México, ¿qué lugar ocuparía en cuestión de más solicitudes? Bien, en la cuestión de protección, en América Latina, el grupo número 1 de personas que piden protección son los colombianos, de ahí le siguen los mexicanos, de ahí le siguen, digamos, los venezolanos, los peruanos, los ecuatorianos, y ahí hay diferentes países como los chilenos, y también, digo, por el número de población, a lo mejor son más pequeños, los centroamericanos. Entonces, gran parte de los países centroamericanos, desde Guatemala hasta, digamos, Nicaragua, Honduras, son países también muy, muy vulnerables. Y ellos, estos países centroamericanos, tienen una característica que si tienen buenas pruebas, que si tienen buenos documentos, buenas explicaciones, pueden pasar a procesos acelerados. Es decir, no hay audiencia, solamente es en papel. En menos de un año, posiblemente, bienvenido a Canadá. ¿Por qué? Porque es obvio que su país no lo protege, es obvio que tiene claridad en los elementos que están protegiéndose. En Nicaragua el día de hoy, si tú hablas en contra del sistema del gobierno de Nicaragua, hasta tú puedes perder tu pasaporte nicaragüense, te quitan la nacionalidad nicaragüense, o sea, cosa extraordinaria, pero bueno, desgraciadamente muchos países están yendo a estas situaciones extremas y hace que pues Canadá diga, señores, pues es obvio que no van a proteger, si tienen los elementos y los conceptos, pues sea bienvenido aquí a Canadá sin ni siquiera una audiencia. Justo lo que comentaba, aproximadamente ¿cuánto dura este proceso? El proceso ante la Comisión de Refugio dilata cerca de 2 años a asignarle una audiencia, de 2 años, no más allá de 3 años. Un proceso acelerado puede dilatarle 1 año bajo ciertas características. De hecho, las mujeres víctimas de violencia, Vianey, tienen un tribunal especializado. Es más, no van a exponerla, no va a recontar todo su trauma nuevamente, pero ellos tienen una sutileza, una habilidad de poderle decir, señora, yo sé que lo que usted vivió es así, no vamos a entrar en volverle a recordar esa situación difícil, pero tiene esos elementos. Y se pueden solicitar las citas, es decir, una mujer no puede vivir mucho tiempo con ese trauma, ¿sí? Con ese dolor. Entonces, si su abogado conoce esos tipos de tribunales, pues va a decirle, señor, mire, aquí están las pruebas, estas son las declaraciones, hay reportes psicológicos de que me hablan de la situación de esta mujer y pido una audiencia lo más pronto posible. Esta audiencia puede ser en ese año o una audiencia regular, como te digo, a los 2 o 3 años. Hablando de esta situación, ¿considera usted que justo a estos lapsos, porque a pesar de que pueden sonar cortos, para una persona en México que está su vida en riesgo, ya sea por el crimen organizado o por la violencia de género, considera que justo por eso muchas personas no acuden por estas vías legales y desesperadamente pues llegan a Canadá como pueden, a sus posibilidades para encontrar ahí el refugio? No, realmente ese no es el problema que en la realidad se vive. Digo, a diferencia comparando con Estados Unidos, que me lo mencionaste, en Estados Unidos puede hacer un proceso a 10, 15 años, una audiencia y de manera indeterminada. Depende del estado donde vives en Estados Unidos. O sea que si comparamos el tiempo de procesamiento en Estados Unidos con el de Canadá, pues Canadá es súper rápido. Muy corto. Muy corto. Ahora, la situación aquí en Canadá es, y la desesperación que puede darse, es por la cuestión de la integración. ¿Ok? Seamos claros, una persona que viene acá con un título profesional puede trabajar en su área profesional porque no hay nada que lo limite, cero. Es más, nadie sabe que estás de refugiado acá, a diferencia de Estados Unidos. Aquí tu permiso de trabajo es un Open Permit Work, es un permiso abierto. Puede ser de estudiante, trabajador, inversionista, un artista que vienes aquí a Canadá. Nadie lo sabrá. Es una gran ventaja. Ahora, ese permiso de trabajo, pues tú puedes trabajarlo. El problema está el idioma.
¿Ok? Entonces la desesperación comienza cuando yo quiero trabajar en mi profesión, quiero hacer algo. En la esquina hay una empresa que me puede contratar, pero el idioma no lo tengo. Entonces es normal que hay que comenzar a invertir el tiempo en el idioma. Entonces cuando una persona llega, se supone que quiere trabajar, quiere contribuir a la economía y se encuentra con las manos amarradas porque ni siquiera en el McDonald's puede trabajar, porque no tiene ni el inglés ni el francés, pues entonces hay, a veces es la frustración que hay. Y entonces es la parte del apoyo que damos. Señor, usted quiere trabajar en su área profesional, nada lo limita. Solamente dedíquele un tiempo, unos meses al inicio a lo que es el idioma. Entonces, esos detalles son los que van a hacer una gran diferencia, porque el que viene acá y quiere trabajar en su profesión, yo pensé y mire ahora no puedo trabajar de aquí a que sean 2 años, uy, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y entonces en esa desesperación cometen errores graves, como decir, uy, tengo a la mamá enferma, me voy allá a México y regreso, ya se bloqueó el proceso. Una vez en la vida puedes pedir protección. Entonces, hay que preparar a las personas para ver qué es lo prioritario. Lo prioritario es el idioma. Y lo segundo es, si tú tienes una profesión reglamentada, ¿sí? Como todas las ingenierías, todas las áreas de salud son reglamentadas, pues bueno, busca tu licencia, que se puede hacer. Tengo muchos ejemplos de muchos mexicanos que están acá trabajando en sus áreas profesionales, ¿sí? No es que te van a discriminar, el único problema es la admisión a esa licencia y obvio que hay que dedicarse a estudiar. Entonces, pero si tú no quieres estudiar, no quieres aprender el idioma, pues te puedo decir que realmente va a ser difícil que tú te integres a la sociedad canadiense. De todas maneras, tienes una ayuda financiera, de todas maneras, tienes el apoyo que te va a permitir tener un permiso abierto. Pues si no quieres estudiar y no quieres sacar tus credenciales, pues trabajarás en lo que tú puedes hacer del día a día, ¿verdad? Entonces, esa es la parte yo que veía más desesperada. No es tanto la cuestión de esperar a la audiencia, sino que yo ya quiero realizarme, quiero trabajar, quiero hacer mi profesión. Y obvio que el contexto de un país desarrollado es diferente al contexto de México, ¿sí? Claro. Entonces, aunque la cucaracha es la misma, la matan de manera diferente. Entonces, aquí, oiga, mi profesión, ¿cómo se adapta? ¿Cómo se regula? ¿Cómo es el mercado laboral, ¿no? del día a día? Es muy diferente al de México. Pero un profesionista es un profesionista, así es que yo no veo el problema que se pueda adaptar, solo es conocer y es el networking. Hay mucha apertura, la mayoría de los canadienses, la mayoría de los latinos, si te invitan a participar en seminarios, en conferencias, ve, aunque no tengas tú el idioma todavía, poco a poco encontrarás gente que te entiende por tu misma pasión y por ahí se hace adelante. Es por eso que evitamos que muchos de los inmigrantes solamente busquen mexicanos, ¿sí? Porque eso no te va a ayudar mucho. Te vas a sentir confortable, pero no te va a ayudar. Hay una gran apertura aquí para poder abrir. Por eso es que en Canadá V&A no existen como barrios específicos, así bien marcados como en Estados Unidos, que en el Bronx, ahí están los poblanos, por ejemplo. Porque aquí, donde está el barrio de los latinos, pues hay algunos, pero no es que estés obligado a agregarte para que te sientas seguro, ¿sí? No, porque tú puedes vivir en cualquier lugar, ya que la tranquilidad y el respeto de los vecinos, no importa tu posición económica, no importa tu profesión, pues se va a dar siempre. Hace un momento comentaba que a perspectiva de su trabajo, en los últimos años ha aumentado esta solicitud de las y los poblanos en un 30-40% aproximadamente. ¿En qué lapso de tiempo se podría decir que ha pasado este fenómeno? Y desde su experiencia, ¿a qué cree que se deba? Mira, si me hablas en particular de los poblanos, digo, porque yo soy poblano y también tengo familia en Puebla también, se consideraba hace unos 3 años un lugar seguro, ¿no? Como algo como por la política o por los acuerdos que había. En la población en Puebla había cierto protección en el sentido de vivir en una colonia. En general no había ese problema. Sí. La cuestión del incremento al día de hoy es que mismo ahora estando en un buen lugar donde vives, me dicen, señor Hernández, lo que pasa es que el vecino que tengo, pues no me puedo meter con él porque llega con camionetas, llega con armas, llega con personas de seguridad y entonces pues ya no me siento seguro. Antes yo me sentía seguro, al día de hoy ya no me siento seguro. Entonces efectivamente es la cuestión del crimen organizado que ha infiltrado todos estos lugares, que yo creo que no es algo nuevo que que lo sepas el día de hoy, pero eso ha incrementado mucho. Ya no hice como protección en la cual antes se sentía yo porque tengo buena capacidad financiera, puedo pagarme un buen lugar. Al día de hoy mismo, si tienes una buena capacidad financiera y te pagas un buen lugar, no sabes que también tiene otro esa misma situación y ya no tienes esa tranquilidad de poder hacer tu proyecto. Por eso es que
en CI Canadá tomamos estas personas que nos dicen su situación, analizamos su caso. Si es de urgencia, obvio que vamos a actuar de urgencia. Si no es de urgencia, pues vamos a prepararlo a modo de que pueda hacer un aterrizaje bien. ¿En qué lugar, en qué ciudad, en qué gremio, en qué lugar puede aterrizar? Y eso se planifica, ¿verdad? Máxime un traslado de una familia para que el golpe sea menos duro. Obvio que la mayoría de las personas cuando llegan a uno le gusta lo bueno, ¿verdad? Donde todo esté organizado, donde el transporte funcione, donde haya respeto al atravesar la calle, donde no te griten, donde no te ofendan. Entonces, pues la gente se adapta rápidamente a eso y pues bueno, al final de la historia hay que buscar la forma de que tú crezcas en Canadá. Y bueno, esa es otra parte de la integración. En CI Canadá también tenemos un departamento que ayudamos, referimos. Tú eres ingeniero, vete a la asociación de ingenieros. Hay asociaciones latinas, vete con ellos. Quizás no vas a trabajar como ingeniero ahorita ya, mañana, pero un día lo vas a hacer de acuerdo a tus esfuerzos de educación o de equivalencias, que sí hay necesidad. Hay una gran necesidad en Canadá en las áreas de salud, educación, de la construcción. Entonces, en nuestra página de CI Canadá ponemos webinars hablando específicamente de la realidad para que tú vayas conociendo, o si estás acá, te integres también, porque no solamente tener un visado, un permiso de trabajo, porque la vida, al final de la historia, es cuando tú te sientas contento y feliz que te vas realizando con tu familia. Le agradezco bastante su entrevista. No sé si necesitemos ampliar otro tema, si le gustaría agregar algo más. Bien, en este caso, bueno, pues te quiero decir que como director de CI Canadá y sobre todo teniendo esa filosofía de querer ayudar a los latinos, no es necesario que una persona tenga que pagar una consulta que es costosa, digamos, puede valer a alguien experto entre $350 a $400 una entrevista de una hora. Puede encontrar consultas, nosotros tenemos precios especiales hasta de 150, 30 minutos, pero hablamos al grano, ¿verdad? Así como en este momento, darle soluciones a su caso. De hecho, nuestro logo es Soluciones en Inmigración. Y la otra, si usted busca en las redes sociales, está muy bien, solo busque a personas que tengan una licencia. Créales a ellos porque tienen el conocimiento de la ley y tendrán una protección en que lo que le dice al menos tiene esa ventaja de no sentirse estafado. ¿Okay? Y si usted está en una situación difícil, pues tenemos aquí las redes sociales para que ustedes los días miércoles o los días martes hablemos con ustedes y podemos plantear el asunto. Si hay una solución, la podemos hacer. Si no hay solución, se lo diremos claramente. Las personas que estén en la situación de que quieren un proyecto, que no precisamente por protección, pero dicen, bueno, yo la situación, yo no la veo que mi proyecto de mis hijos va a ser aquí en México. Yo desearía un país como Canadá, donde hay una situación económica estable. Es una gran ventaja para Canadá, para la sociedad canadiense, perdón, donde hay una seguridad, donde haya una política más clara y de protección. Entonces, pues voy a comenzar a buscar a ver dónde invierto, dónde pongo, dónde vendo mi casa, dónde voy a invertir aquí en Canadá. Y hay programas, Vianey, hasta humanitarios. Alguien que tenga ya una estancia acá, que tenga una propiedad, hay programas humanitarios que te va a decir, señor, le doy la residencia si es que usted me demuestra que su vida ha sido difícil, aparte de que si le negaron el refugio, puede usted pedir un programa humanitario, mismo si una persona está ilegal. Podríamos hablar un día del tema de los ilegales en Canadá, que ya son cerca de 1,5 millones que también existen. ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo viven al día a día? ¿Y qué opciones tienen? Porque mismo estando en Canadá no significa que tengas toda la información necesaria de los programas de inmigración. Claro. Es un tema bastante amplio, pero que sin duda debe de ser pues dado a conocer, sobre todo en esta situación de incremento en general, ¿no? De personas que están en riesgo y de la situación económica que pues muchas veces tal vez no está en riesgo directo, pero sí vulnera en alguna parte los derechos humanos de las y los mexicanos. Le agradezco muchísimo la entrevista y pues bueno, esperamos que en otra próxima ocasión podamos abordar otros temas que son de suma importancia, que las y los mexicanos lo tengan en cuenta, pero también las y los poblanos. Le agradezco mucho. Muy bien, muchas gracias. Estamos para servirles. Gracias.